Bienvenidos a su canal de Guía Católica. Mi nombre es Ángel Jesús y en este video vamos a hablar sobre nuestra tercera clase de Introducción a la Fe, que es un curso de catecismo para principiantes. Y esta clase se tratará sobre la Biblia y la tradición. Esa, como les dije, es la tercera clase y las primeras dos fue de religión, qué religión y qué es la misa. Les recomiendo que miren esos videos primero antes de venir a este video, pero con todo eso vamos a empezar. Dios es el autor de la Biblia. Y la cita bíblica que tenemos para hoy es Hechos capítulo 4 versículo 25. Tú, el que mediante el Espíritu Santo por boca de David, nuestro Padre y siervo tuyo, dijiste. La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios. De ahí viene la palabra Biblia, que significa biblioteca, de ahí es donde agarramos esa palabra, del griego biblios, y es una colección de libros y todos esos libros son inspirados por Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los hombres que escribieron esos libros fueron solamente instrumentos en las manos de Dios, como una tiza en la mano del maestro. Es como si estuviera yo escribiendo en un cuaderno con un lápiz, ¿verdad? Y ustedes me preguntan, ¿quién está escribiendo? ¿O quién escribió esto? Yo les diría, yo lo escribí. No diría, mi lápiz lo escribió. Y es así como estos hombres del Antiguo y Nuevo Testamento fueron solamente instrumentos y no los verdaderos autores de esos libros inspirados por Dios, ya sea Isaías del Antiguo Testamento o sea Pablo en el Nuevo Testamento. Y hay muchos más que contribuyeron, que fueron instrumentos para escribir esta Biblia, pero el escritor es Dios. Y es Dios el verdadero autor, no los escritores humanos. Por eso la Biblia es el libro más grande y más importante de todos. ¿Por qué? Por quién fue quien lo escribió. ¿Cómo sabemos que Dios es el autor? Cristo, los apóstoles y la Iglesia Católica siempre enseñaron que Dios es su autor. Si vemos en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús mismo llama a las Escrituras la palabra de Dios. También ahí habla, les dice a los judíos, ustedes que tienen los escritos, donde ustedes piensan o donde ustedes saben que ahí está la vida eterna, esos escritos comprueban mi venida. Y lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 39, al igual que Lucas capítulo 24, versículo 27. San Pedro enseñó que los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo, y eso está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. La Iglesia también declaró oficialmente la Biblia como escritura divina en el año 393. El Papa León XIII en 1893 reafirmó que los escritores fueron guiados por Dios con verdad infalible. Y quiere decir que no pudieron ellos haber cometido un error en lo que está en la Biblia, ya que fueron inspirados y guiados por Dios mismo. Y vemos esa continuidad desde el año 393, desde el año de Jesús, en el año 30 al 33 también, y lo vemos hasta el día de hoy. ¿Cuánto de la Biblia proviene de Dios? Toda la Biblia proviene de Dios. No se puede rechazar ninguna parte. Todo su contenido es verdadero y sin error porque Dios no puede engañarnos. Ahí está como muchos de los ataques de musulmanes o de judíos o de gente fuera de la religión cristiana que dice que la Biblia contiene errores. También muchos que no están bien instruidos, pero que tienen esas ganas de querer evangelizar, cuando se topan con gente que ha estudiado más la Biblia que el mismo cristiano, a veces luego ceden ese punto y dice que a lo mejor sí hay contradicciones o hay algunos errores, pero eso no quita
que sea verdaderamente de Dios, y eso no es cierto. Los errores o la incongruencia o cosas de ese modo no vienen de la Biblia, sino vienen de nuestra mala interpretación, y vamos a hablar más sobre eso en el futuro. Debemos aceptar y vivir según todas sus enseñanzas, incluso las más exigentes. Muchas citas bíblicas nosotros nos gusta quitar o cambiar a lo que nos sirve para nosotros. Muchas veces se ve también gente que no es cristiana ataca a cristianos diciendo, oh, que no, tu palabra dice que cuando alguien te dé una cachetada, que des la otra mejilla, o cosas así para atacar y insultar y poder hacerlo sin que nosotros nos defendamos. Ah, si vemos las tentaciones que Jesús recibe después de los 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto de Jesús, ahí vemos cómo el mismo demonio usa la palabra de Dios para querer atacar y atentar a Cristo. Entonces vemos que eso no nos debe de sorprender cuando nosotros lo miremos afuera aquí en el mundo. Sabemos que el demonio conoce muy bien las escrituras y las usa también para atacarnos, pero nosotros tenemos que tener un mejor entendimiento para poder defendernos. Algunas de las enseñanzas exigentes, por ejemplo, es de las más exigentes de antes y de ahora, es cuando Jesús dice: quien no coma de mi cuerpo y no beba mi sangre, no entrará en el paraíso. Son palabras muy exigentes, tanto que muchos de sus seguidores se fueron y dejaron a Jesús, abandonaron a Jesús. Y entonces es cuando Jesús voltea a sus apóstoles y les dice: ustedes también me van a abandonar. A cual Pedro responde: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces vemos cómo la palabra de Dios no todo el tiempo es bonito, como Salmo 21, que habla que el Señor es mi pastor. Y ese salmo es muy hermoso, nos trae mucho alivio, pero también hay otras partes de la Biblia donde nos exige mucho. También está Apocalipsis, donde dice Jesús, donde dice Dios que o frío o caliente, porque tibio te vomito. Jesús y Dios en su palabra es muy exigente, aunque también nos trae mucha paz. Y debemos aceptar todas las partes de la Biblia. La Biblia contiene las leyes y verdades de Dios mismo. Y algo aquí que me gustaría hablar un poco más es sobre cómo muchas veces nosotros como cristianos, como católicos, saltamos mucho del Antiguo Testamento y lo tenemos solamente como algo bonito de leer, algo como interesante o buenas historias. Lo vemos como algo más histórico, lo vemos como algo que es bueno saber como un poco más, pero que no es importante o que no es esencial para entender el Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento y de ahí es lo que nuestra fe se basa. Y es importante estudiar el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No me acuerdo ahorita quién lo había dicho, pero es un gran santo y había dicho que el Antiguo Testamento es como el cuerpo, la carne, y el Nuevo Testamento es la alma. Y para entender el alma tienes que conocer el cuerpo, y para conocer el cuerpo tienes que entender el alma. Y es así como nosotros debemos de leer la Biblia y entenderla en su enteridad, todo. Vamos ahora con la Biblia católica, vamos a hablar sobre algunas distinciones. La Biblia católica es la Biblia original y completa, preservada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Si vas a la primera Biblia compilada, es en una iglesia católica. No es una iglesia luterana, no es una iglesia pentecostal o de los testigos de Jehová. Es en la iglesia católica, con sus santos católicos. Y ahí es donde vemos nosotros las primeras Biblias completas. Antes de la imprenta, los monjes copiaban la Biblia a mano para conservarla. Y había monasterios enteros dedicados a copiar, a compilar la Biblia y copiar letra por letra y asegurarse que todo esté intacto,
que no se le quitara y que no se le agregara a la Biblia. La iglesia la tradujo a muchas lenguas y promueve su lectura con bendiciones espirituales. No solamente, como les digo, viene la primera Biblia dentro de la Iglesia Católica, viene la primera Biblia original y completa, las escriben y copian los monjes para que haya más Biblias, y por eso es que la Biblia antes de la impresora, como todo se copiaba a mano, era muy cara. Y ya ves que escuchamos muchas veces de protestantes decir que la iglesia antes no permitía que los laicos tuvieran una copia de la Biblia, y eso no es cierto. Simplemente que la Biblia era muy costosa, era muy cara para que una familia común tuviera los recursos para comprar una copia de estas Biblias. No se les era posible económicamente. Pero lo que sí hacía la iglesia es que tenía Biblias para el uso de los fieles en las iglesias. Y ahí podían ir los fieles a leer. Por eso también las iglesias católicas hay mucho arte dentro de ellas, porque como también la gran mayoría no sabía leer, se les daban las Biblias, se les prestaban las Biblias a quienes sí podían leer, y a los que no podían leer se les explicaba la Biblia de una forma que ellos pudieran entender, y es a través del arte, a través de las pinturas, a través de las estatuas, a través de los vidrios, esos hermosos que vemos en muchas de las iglesias de antes. Y todo eso era para que ellos pudieran entender lo que decía la Biblia. Ahora la iglesia tradujo la primera Biblia del arameo, del hebreo, del griego al latín, la Vulgata, y también fue por un santo católico. Déjenme saber en los comentarios si ustedes saben qué santo fue quien escribió y compiló la primera Biblia en latín, que era el idioma Vulgata o el idioma común de ese entonces. Un punto más sobre las bendiciones espirituales. La iglesia otorga o da indulgencias a quienes lean las Sagradas Escrituras por lo menos 30 minutos, me parece, y pidan por las intenciones del Papa. Lo puedes recibir una vez al día y agarras una indulgencia parcial. Y es porque la iglesia promueve que nosotros leamos la Biblia. Vamos a continuar con la Biblia católica. La Comisión Bíblica bajo el Papa protege la integridad y correcta interpretación del texto. Como les digo, primero vienen de esos idiomas, ¿no? Del griego y del arameo o del hebreo. Y después se traduce al latín. Y esos tres lenguajes son los lenguajes sagrados: el hebreo, el griego y el latín. Son los lenguajes sagrados, y quizás después hablemos más sobre eso. Déjenme saber si les interesa aprender por qué son esos tres lenguajes sagrados. Pero se traducen en esos tres idiomas primero. Después, antes de Martín Lutero, ya se habían Biblias traducidas en alemán. Creo que ese era el primer idioma que se tradujo la Iglesia Católica antes de Lutero. La tradujo alemán y también en inglés. Después ya viene Martín Lutero y vamos a hablar más sobre eso, pero él después traduce. Pero eso de que por la Martín Lutero es que nosotros tenemos la Biblia en nuestro lenguaje común, eso no es verdad. Ya existían estas copias antes, pero como les digo, era muy caro de comprar, entonces por eso es que no era común. Cuando llega Martín Lutero es cuando se inventa la impresora más automática, que eso ayuda a hacer todo más rápido para este, imprimir la Biblia, que eso reduce el costo, ya que no son hombres estudiados que tienen que escribir letra por letra a mano con plumón, sino ahora ya es una impresora que nada más le cierras ahí, le pones la tinta, le cierras al papel y ahí queda todo perfectamente imprimido. Entonces eso reduce mucho el costo y eso permite que haya más traducciones de la Biblia y que sea más accesible para la gente común.
pero es el Papa quien protege la integridad y correcta interpretación del texto hasta el día de hoy. Toda Biblia católica tiene que llevar el imprimatur del obispo y tiene su firma del obispo que garantiza la autenticidad y fidelidad a la Biblia. La razón, a veces ahí está preguntando por qué hay tantas diferentes Biblias. Está dentro de la Iglesia Católica, hay varias Biblias, hay la Biblia Sagrada del obispo Strassenberger, que es la que uso yo para leer, pero también están las Biblias latinoamericana, la Biblia de Jerusalén y parece que hay otras, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas diferentes traducciones? Pues porque aunque todas esas que mencioné están en español, hay diferentes tipos de español, ya sea el español hay en España, el español en México, el español de Suramérica. Y también como van pasando los años, las palabras, su significado de ciertas palabras cambian con el tiempo. Entonces se tiene que modificar el lenguaje para que se entienda correctamente al español de hoy. Sabemos nosotros que palabras que usamos común puede significar algo, pero para esa misma palabra en otro país significa algo completamente diferente. Y por eso es que hay tantas diferentes traducciones para que los diferentes países con sus diferentes dialectos de español puedan entender la Biblia correctamente. Y por eso es bueno aprender latín, aprender griego y aprender hebreo. Pero el latín ecualiza ya sea el hebreo y el griego para que todo lo podamos entender. Las Biblias protestantes, ahora sí. Las versiones protestantes eliminan 7 libros, que son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y partes de Esther y Daniel. Estas ediciones incompletas surgieron del siglo XVI tras separarse de la Iglesia Católica. Yo no he estudiado a Martín Lutero, pero conozco a varios que sí lo han estudiado y han visto cómo sus primeras cartas, pues él no se quería separar de la Iglesia Católica, pero como no le respondían a como él pensaba que él se merecía que se le respondiera, fue incrementando, empeorando y siendo más grosero, y muchas otras cosas, y sus ideas fueron alocándose más y más. Y tanto que fueron después quitando estos 7 libros porque tenían que justificar el no necesitar sacerdotes. Entonces, donde había claras señas de que se necesita un sacerdote, ellos fueron quitando esos libros. Primera, segunda Macabeos, ahí vemos un ejemplo claro de la creencia de la fe en el purgatorio. Y como les digo, que iban quitando la importancia de los demás sacramentos, como primera comunión, la confesión y demás, y solamente para quedarse con el bautismo y con el matrimonio, que son los únicos 2 sacramentos que ellos creen, los protestantes realmente, y por eso era necesario quitar estos libros. Eruditos protestantes reconocen esta pérdida y alteración del texto original. Hay varios teólogos protestantes que estudian la Biblia y estudian la historia y ven cómo fue una pérdida alterar todo este texto original. Porque no solamente es de que han quitado esos 7 libros, sino que además han trastornado muchas de las palabras. Algunas ediciones modernas han reintegrado los libros faltantes, reconociendo su valor. Y estos de los libros de las Biblias protestantes han empezado otra vez a agregar esos libros, ya que han visto cómo qué falta hacen. Malinterpretaciones de la Biblia. La Biblia no tiene errores, pero puede ser malentendida. Algunas personas interpretan literalmente pasajes simbólicos causando confusión o prácticas absurdas. La lectura sin comprensión puede llevar a ideas extremas o desviadas, y esto lo vemos mucho en sus puntos más extremos con los protestantes, pero también ha estado pasando más comúnmente ahora dentro de la iglesia, y todo es por malinterpretaciones o no saber cómo leer
la Biblia. Se necesita formación y guía para interpretarla correctamente. Y eso es como algo que la iglesia nos ha ayudado mucho más antes que ahora. Era de que nos ayudaba el no tener la Biblia a nuestra disposición a todo momento porque nos protegía de malentender la Biblia. Muchos de nosotros, déjenme saber si en sus estudios bíblicos no hacen eso, donde leen algún pasaje de la Biblia y dicen, ¿qué significa este pasaje para ti? Cada quien va compartiendo qué es lo que le entendieron de la Biblia y muchas veces son muy distintas como una persona la entiende, como otra persona la entiende. Y también hay muchas cosas que se pierden porque saltamos muchas partes. Déjenme saber si ustedes han leído el libro de Levíticos o Deuteronomio. Les puedo asegurar que la gran mayoría de protestantes y católicos no han leído verdaderamente ese libro porque es más denso, es más difícil, no se le entiende porque se habla de leyes y uno dice eso que es importante para ahora que somos cristianos y ya no seguimos la antigua ley. Y nosotros en el Evangelio de Mateo no han leído la genealogía o la hemos saltado. ¿O qué entendemos cuando leemos la genealogía de cómo llega nuestro Señor? ¿Qué entendemos de todo eso? ¿Qué importancia tiene todo eso? Y si nosotros nada más lo leemos sin ninguna guía, no vamos a entender estos grandes tesoros que para nosotros es muy difícil de entender, pero para la gente que había estudiado ya el Antiguo Testamento, que ya lo conocía, se lo tenía memorizado, el primer capítulo de Mateos con la genealogía de Jesús es muy muy hermoso y nos abre, nos ayuda a entender por qué Jesús es el verdadero Mesías. Entonces por eso y por muchas más razones se necesita formación y un guía para poder interpretar la Biblia correctamente y entenderla. La interpretación privada de la Biblia, la idea de que cada persona puede interpretar la Biblia sin error por sí misma es falsa. Y esto viene de los protestantes, primeramente, que Dios nos inspira a nosotros para poder entender y interpretar la Biblia correctamente a nuestros tiempos. San Pedro advierte que los ignorantes, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, los ignorantes y superficiales deforman como lo hacen por lo demás con las otras escrituras para su propia ruina. Entonces lo hacen para su propia conveniencia a lo que ellos quieren, pero es su propia ruina ya que distorsionan la palabra de Dios, las escrituras. Muchas partes de la Biblia son difíciles y misteriosas y requieren estudio y dirección. Ya les nombré algunas aquí. Y San Jerónimo criticó duramente a quienes enseñan sin haber aprendido, diciendo: no puedes entender las escrituras sin alguien que te guíe. Y San Jerónimo, si ya comentaron quién escribió la Biblia en latín, la Vulgata, era San Jerónimo. La Biblia necesita un maestro oficial. Ningún libro difícil se comprende sin un maestro calificado. Y esto es cierto en cualquier materia, pero está más cierto en la teología. Dios designó un intérprete oficial para su palabra, la Iglesia Católica. Muchas veces escuchamos, ¿verdad?, que Jesús no dejó un libro, sino dejó una iglesia. Cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, enseña e interpreta fielmente la Biblia. Y podemos ver cómo esto es cierto, ya que tantos años, tantos papas, tantos escritores de la Biblia, tantos santos, tantos doctores de la iglesia, patriarcas, enseñan la Biblia, con autoridad, enseñan la voluntad de Dios con autoridad usando la Biblia y nadie se contradice. Así se evita el error y se conserva la verdad revelada por Dios, ya que el primer deber de la iglesia,
del magisterio que está en la Biblia es de preservar lo que llamamos el depósito de la fe, que es toda la revelación de Jesucristo hacia nosotros. Y aquí es donde vamos a entrar en ese depósito de la fe, que es la Biblia y es la tradición. No todas las enseñanzas de Dios están escritas en la Biblia. Juan 21, versículo 25, si no me equivoco, es donde habla que esto y muchas más enseñanzas fueron dadas por Jesús, que si las escribiéramos no acabaríamos, básicamente lo que dice. La tradición conserva las verdades transmitidas oralmente desde los apóstoles. Por eso nosotros como católicos no solamente seguimos la Biblia, no porque la Biblia no sea suficiente, sino porque la Biblia no fue lo único que se nos fue dada. Sabemos por la Biblia misma y por la lógica que Jesús no solamente las enseñanzas de Jesús no fueron solamente en lo que se da en los evangelios, lo que Jesús dio y se escribió por los evangelistas. Sabemos que las enseñanzas de Jesús fueron aún más. Varias veces en la Biblia, en los evangelios, aprendemos que Jesús les da clases, enseñanzas privadas a sus apóstoles que no da a los demás. Cuando en el libro de Hechos, cuando San Pablo ve a Dios y queda ciego y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Queda ciego y tienen que esperar 3 días hasta que vienen a sanarlo. Cuando es sanado, él cree que Jesús es el Mesías y él se va al desierto por 3 años. Y en esos 3 años él es instruido por Jesús mismo, porque cuando acaban sus 3 años, él va y quiere ver a Pedro. Y la Biblia nos deja saber que San Pedro y San Pablo tienen una conversación. Y acuérdense quién era San Pablo antes de ser Pablo. Cuando se llamaba Saulo, él buscaba y mataba a todos los cristianos que él podía. Él buscaba cómo correarlos, él buscaba cómo sacarlos de las cuevas para poder eliminarlos, porque eso era lo que él quería hacer. Él quería acabar con esta nueva rama que él miraba como una distorsión del judaísmo, para acabar con todos ellos, para restaurar estabilidad dentro de la iglesia judea. Pero por revelaciones, San Pablo reconoce que los que se han alejado de Dios no son los cristianos, sino son los judíos. Entonces él acepta el cristianismo, acepta a Jesús, es instruido por 3 años por Jesús en el desierto y cuando sale va a ver a San Pedro. San Pedro solamente lo que sabe de él es todo lo que él ha hecho hasta ese punto, como él perseguía a cristianos. Tienen una conversación. No sabemos qué es lo que es esa conversación, pero sale San Pedro diciendo, él fue instruido por Jesús, él va a ser uno de los apóstoles, háganle caso. Entonces vemos que para que San Pedro pudiera tener esa confianza en la conversión de San Pablo, tuvo que haber sido algo grande. Él tuvo que haber comprobado cosas grandes de que él realmente fue instruido por Jesús, por el mismo Jesús. Entonces yo estoy seguro que ahí San Pablo les dejó saber a San Pedro las enseñanzas ocultas, las enseñanzas que Jesús no les había dado en público y que él también las conocía. Entonces eso comprobaba que él venía también de Jesús. Entonces, por la lógica sabemos que la tradición, que las enseñanzas de Jesucristo no fueron todas escritas en el momento, porque los escritos vienen mucho después, décadas después. La más reciente es de San Juan y estamos hablando de los años 70, 90. Estamos hablando 40 años después de la muerte de Jesús. Y esas son las más tempranas. Las demás vienen un poco más tarde. Entonces vemos que la iglesia primitiva no usaba la Biblia como su guía, sino usaba la tradición.
las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los discípulos de los apóstoles y demás. Jesús mandó enseñar y predicar, no solamente escribir. Ahí lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Vayan y prediquen a cada esquina, cada rincón del mundo. Los apóstoles y sacerdotes predicaron y ordenaron sucesores para continuar su misión, y eso lo vemos en Hechos capítulo 15 versículo 22, donde vemos cómo hay referencias de que se dejan ancianos, a los cuales llamamos obispos, porque esa es la palabra para anciano en griego, obispos y presbíteros, que son los líderes, que son los sacerdotes y obispos de sus ciudades. Algunas verdades como el cambio del sábado al domingo provienen solo de la tradición. No lo vemos en la Biblia. Este cambio de adorar a Dios el sábado que se haya cambiado al domingo, pero proviene de la tradición, porque sabemos que en los domingos se reunían para hacer misa, para hacer sacrificio para Dios. La Biblia y tradición juntas contienen todas las enseñanzas de Cristo, que esto, como les dije, es el depósito de la fe. Ese es el gran tesoro que Jesucristo nos deja como iglesia, y que la iglesia, el magisterio, su gran deber es proteger todo esto y enseñar conforme Cristo enseñó. Entonces vemos cómo es importante tener las dos, ya que la Biblia es la tradición escrita, lo que se escribió, pero hay muchas más que no fue escrita, y a eso le llamamos la Sagrada Tradición. Y los patriarcas o los padres de la iglesia enseñan y interpretan cómo nosotros debemos de entender estas enseñanzas, y por eso es bueno leer y aprender de todos ellos. Así que muchas gracias por haberme acompañado en esta tercera clase de Biblia y tradición. Espero que les haya hecho útil, que hayan aprendido algo, y déjenme saber si tienen algunas preguntas o cuestiones, o si hay algo que yo no dejé claro. Les hago recordar que para hoy es miércoles. Para el lunes, cada lunes y cada miércoles, sigo dando estas clases de catecismo. De vez en cuando voy a interrumpir nuestras clases para dar alguna otra enseñanza que sea relevante a los tiempos que estamos viviendo litúrgicamente, o noticias, o algo que yo vea que sea muy muy importante. Pero si no hay nada de eso, cada lunes y cada miércoles estaremos dando esas clases, y cada viernes a las 11 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, 9 de la mañana tiempo de San Diego, Los Ángeles, Tijuana, estaremos rezando nuestro rosario en latín, para que me dejen saber sus intenciones para ese rosario y para que me acompañen. En nuestra siguiente clase hablaremos sobre la Trinidad, así que los miro en ese video. Dios los bendiga.